El teléfono no deja de sonar. Valeria llama por 10ª vez en la última hora. Puedo verlo vibrar sobre la mesa de la cocina mientras sostengo el papel del notario en mis manos. Acabo de firmar. Ya está hecho. Mi hija ya no heredará esta casa. Sofía, ¿estás segura de esto? Me había preguntado el licenciado Fernández hace media hora en su oficina. Una vez que firme, no hay vuelta atrás. Le dije que sí, que estaba completamente segura, porque mi hija me robó. No una vez, no por error. Abrió 7 tarjetas de crédito usando mis datos. Sacó 3 préstamos personales a mi nombre. 400.000 pesos en deudas que yo no hice pero que tengo que pagar. Mientras yo trabajo doblando manteles en una tienda de textiles en Puebla ganando 8.000 pesos al mes. Ella sube fotos a Instagram cenando en restaurantes de Polanco, con vino de 300 pesos la copa. El teléfono sigue sonando. Hace una semana vendí su carro. El Jetta azul que usaba como si fuera suyo. No lo era. Estaba a mi nombre. Lo compré con el dinero del seguro de vida de su padre. Lo vendí para empezar a pagar aunque fuera una fracción de lo que ella me debe. Cuando se enteró, me llamó gritando. No pidió perdón. No mencionó las deudas ni una sola vez. Solo me llamó mala madre por dejarla sin transporte. Colgué temblando de rabia y tomé la decisión. La casa donde crecimos. La casa del centro histórico de Puebla que mis padres nos dejaron. La casa que vale 2,5 millones de pesos. Iba a ser suya cuando yo muriera. Ya no lo será. Se la dejé a mi sobrina Lucía, a la única persona que me ha preguntado cómo estoy en los últimos 2 años, sin esperar nada a cambio. El teléfono vibra de nuevo. Dejo que suene. Me sirvo lo que queda del café frío y miro los citatorios judiciales apilados sobre la mesa. 15 cartas amenazando con demandas si no pago. Mi nombre está en el buró de crédito como moroso. Yo, que nunca me he atrasado en un pago en mi vida, que trabajé 20 años en el mismo lugar, que crié sola a mi hija después de que su padre muriera de un infarto cuando ella tenía 12 años. Finalmente contesto. ¿Dónde está mi carro? Grita sin saludar. ¿Qué mierda hiciste con mi carro? Lo vendí, ya te lo dije. No tenías derecho. Estaba a mi nombre, Valeria, y necesitaba pagar las deudas que tú hiciste. Hay un silencio, breve, calculado. No sé de qué hablas. Me río. Es una risa amarga que me sorprende a mí misma. Vancomer, HSBC, Banamex, Liverpool, Palacio de Hierro. ¿Sigo? Tengo los estados de cuenta si quieres que los lea. Yo iba a pagarte. Llevas 2 años diciendo eso. Mientras tanto, yo recibo llamadas de cobranza a las 6 de la mañana. Me llegan cartas del juzgado. No puedo sacar ni una tarjeta de crédito en una tienda departamental porque mi score está destruido. Pues entonces no debiste ser tan pendeja de darme tus datos. Me levanto. Tengo que moverme porque si no, voy a romper algo. Tienes razón. Fui pendeja. Fui pendeja de confiar en ti. Fui pendeja de pensar que mi hija no me robaría. Fui pendeja de criarte sin límites porque sentía culpa de que tu padre muriera. No metas a mi papá en esto. Tu papá estaría avergonzado de lo que te has convertido. Escucho cómo se le corta la respiración del otro lado. Vete al carajo, dice, y cuelga. Me quedo con el teléfono en la mano. Debería sentir arrepentimiento. Debería sentir culpa. Pero solo siento alivio, como si finalmente después de años cargando con su peso, pudiera respirar. Lo que Valeria no sabe es que hay algo más, algo que descubrí hace 3 meses y que no le he dicho a nadie excepto al doctor. Los dolores de estómago que pensé que eran gastritis, las noches sin poder dormir, la pérdida de peso. No es estrés, es cáncer de páncreas, etapa 4. El doctor me dio entre 6 meses y 1 año. No hay dinero para tratamientos. Las deudas de Valeria consumieron todo. Mi seguro social cubre lo básico, pero no las quimioterapias que podrían darme más tiempo. Aunque seamos honestos, el cáncer de páncreas en etapa 4 no se cura, solo se retrasa. Y retrasarlo cuesta $500,000 que no tengo.
Así que aquí estoy, 52 años, muriendo, con una hija que me odia, con deudas que nunca pedí, con un testamento que acabo de cambiar para dejarle todo a mi sobrina en lugar de a mi propia hija. Y ¿saben qué es lo más cabrón de todo esto? Que no me arrepiento. No me arrepiento de vender el carro. No me arrepiento de cambiar el testamento. No me arrepiento de finalmente ponerle límites a Valeria, aunque sea demasiado tarde. Porque si voy a morir enseñándole la última lección que me queda por enseñarle. Que las acciones tienen consecuencias. Que el amor no es dar todo sin recibir nada. Que ser madre no significa ser mártir. El teléfono vuelve a sonar. Es ella otra vez. Esta vez no contesto. Dejo que suene hasta que se va al buzón. Me preparo para ir a trabajar aunque tengo ganas de quedarme en cama todo el día. Don Esteban me está mirando con más preocupación cada vez. Mis blusas me quedan flojas. Mis pantalones se caen. Puedo ver en los ojos de la gente que algo está mal. Pero todavía no es momento de decirle a Valeria sobre el cáncer. Si se lo digo ahora, va a pensar que cambié el testamento por venganza. Va a pensar que quise castigarla antes de morir. Y no es eso. No es sobre venganza. Es sobre justicia. Es sobre enseñarle algo que debí enseñarle hace mucho tiempo. Agarro mi bolsa y salgo de la casa. Afuera, Puebla despierta con su ritmo normal. El camión de la basura pasa. Doña Carmen barre su banqueta. El señor de los tamales pregona con su silbato. Todo es normal para todos, menos para mí. Camino hacia la tienda pensando en cuándo voy a decírselo. Cuándo voy a soltar la bomba que va a cambiar todo entre nosotras. Porque puedo ser muchas cosas, pero cobarde no soy. En algún momento voy a tener que decirle que su madre se está muriendo, que el tiempo se está acabando, que si quiere arreglar las cosas entre nosotras, tiene que ser pronto. Pero antes de eso, necesito que entienda por qué hice lo que hice. Necesito que entienda que no fue por odio, que fue por amor. El tipo de amor que duele, el tipo de amor que pone límites, el tipo de amor que dice no más cuando todos esperan que sigas diciendo sí. Mi celular vibra con un mensaje. Es de Lucía. Tía, ¿estás bien? Valeria me llamó muy enojada. Le respondo, estoy bien, hablamos luego. Pero no estoy bien. Estoy muriendo y mi hija me odia. Y tengo deudas que probablemente nunca voy a terminar de pagar. No estoy nada bien. Lo único que me mantiene de pie es saber que hice lo correcto. Que finalmente, después de años de complacerla, de permitirle todo, de justificar cada error, le dije que no. Le puse un alto. Le enseñé que hay consecuencias, aunque me cueste todo, aunque me cueste nuestra relación, aunque me cueste morir sola, porque eso es lo que va a pasar si Valeria no cambia. Voy a morir sola, sin ella, sin su perdón, sin una última oportunidad de abrazarla y decirle que la amo a pesar de todo. Y la verdad es que no sé si estoy lista para eso. No sé si alguien puede estar listo para morir sabiendo que su hija la odia. Pero tampoco sé si puedo seguir viviendo permitiendo que me use, permitiendo que me robe, permitiendo que destruya mi nombre y mi paz solo porque soy su madre y se supone que las madres aguantan todo. Llego a la tienda. Don Esteban me mira con esos ojos que lo saben todo sin que yo tenga que decir nada. Buenos días, Sofía. Buenos días, don Esteban. ¿Más problemas con Valeria? Siempre hay problemas con Valeria. Me pongo el delantal y empiezo a acomodar los rebozos en el aparador. Es un trabajo mecánico que me permite no pensar. Doblar, acomodar, etiquetar, repetir, por 8 horas, por 8.000 pesos al mes, mientras mi hija gasta más que eso en un fin de semana. El día pasa lento. Vienen turistas, regatean, algunos compran. La mayoría solo toma fotos. Una señora estadounidense me pregunta si tengo algo más barato. Le muestro los rebozos de acrílico en lugar de los de seda. Se va sin comprar nada. A las 6 cierro la cortina metálica y camino de regreso a casa. Paso frente a la catedral. Hay gente entrando a misa. Pienso en entrar, pero no lo hago.
No sé qué decirle a Dios. No sé si todavía creo que está escuchando. Cuando llego a casa, hay otro sobre amarillo en la puerta. Otro citatorio. Este dice que si no pago en 30 días, van a proceder legalmente. Lo guardo con los otros 15. Pronto voy a necesitar una caja más grande. Me preparo algo de cenar. No tengo hambre, pero sé que debo comer. Frijoles refritos con tortillas. Nada especial. Me siento frente a la televisión, pero no presto atención a lo que pasa en la pantalla. Mi mente está en Valeria, en la conversación que viene, en el momento en que voy a tener que decirle la verdad completa. No solo sobre el testamento, sobre el cáncer, sobre el hecho de que su madre se está muriendo y que si quiere despedirse, tiene que hacerlo pronto. Me pregunto cómo va a reaccionar, si va a llorar, si va a enojarse más, si va a culparme por no habérselo dicho antes, si va a entender finalmente por qué hice lo que hice, o si va a irse para siempre. Esa es la posibilidad que más me aterra, que cuando sepa la verdad, decida que ya es demasiado tarde, que el daño ya está hecho, que no hay perdón posible, y entonces moriré sabiendo que fallé. No solo como madre que puso límites tarde, sino como madre que perdió a su hija en el intento. Mi teléfono vibra. Otro mensaje de Valeria. Contraté un abogado. Vamos a pelear ese testamento. No te vas a salir con la tuya. Leo el mensaje 3 veces. No respondo. ¿Qué podría decirle que no empeorara las cosas? Me acuesto en mi cama mirando el techo. El dolor en mi estómago está empeorando. Me tomo 2 pastillas de tramadol. Cierro los ojos y trato de dormir. Pero todo lo que veo es la cara de Valeria. A los 5 años, sonriéndome sin dientes. A los 12, llorando en el funeral de su padre. A los 19, pidiéndome mis datos, solo por si acaso. A los 23, gritándome por teléfono por un carro que ella nunca compró. ¿En qué momento perdí a mi hija? ¿En qué momento dejó de ser esa niña que me abrazaba y me decía, «Te amo, mami», todas las noches? ¿Y hay alguna manera de recuperarla antes de que sea demasiado tarde? No tengo las respuestas. Solo tengo 6 meses, quizás menos, y una última oportunidad de hacer las cosas bien, aunque signifique perderlo todo en el intento. El teléfono vibró sobre la mesa de formica mientras yo removía el café de olla en la estufa. Eran las 7 de la mañana de un martes gris de febrero, y afuera las campanas de la catedral ya habían dado el primer toque. No necesitaba ver la pantalla para saber quién llamaba. Valeria tenía esa costumbre de marcar justo cuando sabía que yo estaría preparándome para ir al trabajo, como si buscara el momento exacto en que no podría escapar. «Bueno», contesté secándome las manos en el delantal. «¿Dónde está mi carro?» Su voz atravesó la línea como un cristal rompiéndose. «¿Dónde está mi puto carro, mamá?» El café se derramó un poco sobre la hornilla. Cerré los ojos. Había ensayado este momento durante días, pero ahora que estaba aquí, las palabras que había preparado se me atoraban en la garganta como pan seco. «Lo vendí», dije simplemente. «¿Qué?» El grito fue tan agudo que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. «¿Cómo que lo vendiste? Ese carro es mío. Lo uso todos los días». El carro estaba a mi nombre, Valeria, y necesitaba el dinero. «No me importa para qué necesitabas el dinero. No tenías derecho. ¿Cómo se supone que voy a moverme ahora? ¿Sabes lo lejos que está mi universidad? ¿Sabes lo que cuesta el Uber todos los días?» Apreté el auricular con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. La rabia que había estado conteniendo durante 2 años comenzó a subir como agua hirviendo. Sé perfectamente lo que cuestan las cosas, Valeria. Sé lo que cuestan porque yo las pago. Tu universidad, tu departamento, tu comida. Y también sé lo que cuestan las 7 tarjetas de crédito que abriste a mi nombre. Hubo un silencio. Breve. Calculado. «No sé de qué hablas». «Claro que sabes. Vancomer, HSBC, Banamex, Liverpool, Palacio de Hierro. ¿Quieres que siga?» 400.000 pesos, Valeria. 400.000 pesos que yo no gasté pero que tengo que pagar. Yo iba a pagártelo. Su voz cambió.
Se volvió pequeña, defensiva. En cuanto consiga trabajo después de graduarme, te lo iba a pagar todo. Llevas 2 años diciéndome eso. Mientras tanto, los intereses crecen y a mí me llegan citatorios del juzgado. Pues entonces no debiste haber sido tan ingenua de darme tus datos. Tú fuiste la que me los dio cuando necesitaba sacar mi primera tarjeta. Me apoyé contra el fregadero. Tenía razón en eso, y dolía más que cualquier insulto. Le había dado mis datos cuando tenía 19 años, confiando en que solo la usaría para una emergencia. No sabía que una emergencia para Valeria significaba una cena en Quintonil o un bolso de Coach. Voy a colgar ahora, dije con una voz que no reconocí como mía. Tengo que ir a trabajar. No te atrevas a colgarme. Necesito ese carro. ¿Cómo vas a...? Corté la llamada. Mis manos temblaban tanto que tuve que sentarme. El café de olla se había quemado en la estufa, llenando la cocina de un olor amargo. Apagué el fuego y me quedé ahí, en esa cocina que olía a canela quemada y desilusión, mirando las fotografías que cubrían el refrigerador. Valeria a los 5 años, con su uniforme de kinder. Valeria a los 12, abrazando a su padre 2 meses antes de que Roberto muriera. Valeria a los 15, seria y distante, ya comenzando a convertirse en esta extraña que me gritaba por teléfono. Me levanté despacio. Mis rodillas crujieron. 52 años. Y de pronto sentía como si tuviera 80. Me serví lo que quedaba del café en una taza despostillada y me obligué a beberlo. Afuera, Puebla despertaba con su ritmo de siempre. El camión de la basura pasando, doña Carmen barriendo su banqueta, el señor de los tamales pregonando con su silbato. Llegué a la tienda de textiles La Poblana a las 8:30. Don Esteban, mi jefe, ya estaba acomodando los rebozos en el aparador. «Buenos días, Sofía. Se ve cansada». «Buenos días, don Esteban. No dormí bien». «¿Problemas con Valeria otra vez?» No respondí. Don Esteban era un hombre de 70 años que había conocido a mi familia toda la vida. Sabía cosas que yo nunca le había contado directamente, porque en Puebla las noticias vuelan más rápido que las golondrinas. «Si necesitas salir temprano hoy, no hay problema», dijo amablemente. «Está lento. Los turistas no llegan hasta el fin de semana». «Gracias, pero estoy bien». Pasé el día doblando manteles bordados, envolviendo servilletas de papel a maté, atendiendo a parejas extranjeras que querían algo auténtico a precio de remate. Una señora estadounidense regateó 15 minutos por un rebozo de Santa María del Río que valía 3.000 pesos. Terminé vendiéndoselo en 2.200. Don Esteban no dijo nada, pero vi su expresión de desaprobación. Yo no tenía energía para discutir, solo quería que el día terminara. A las 6 de la tarde, cerré la cortina metálica y caminé de regreso a casa. Las calles del centro histórico estaban llenas de oficinistas saliendo de sus trabajos, estudiantes de la UD Lab buscando dónde cenar, turistas fotografiando las fachadas coloniales. Pasé frente a la catedral y me detuve un momento. Adentro, algunas personas rezaban el rosario vespertino. Pensé en entrar, pero no lo hice. Últimamente, cada vez que entraba a una iglesia, sentía que las palabras de las oraciones se me quedaban pegadas en la lengua. Al llegar a mi casa, encontré un sobre amarillo pegado en la puerta. Otro citatorio. Esta vez, del juzgado de lo civil. Tenía fecha para dentro de 2 semanas. Lo guardé junto con los otros 15 que había recibido en los últimos meses, en una caja de zapatos que escondía en mi closet. Me preparé un plato de frijoles refritos con queso y tortillas. No tenía hambre, pero sabía que si no comía algo, el estómago me dolería toda la noche. Encendí la televisión para tener ruido de fondo, pero no presté atención. Mi mente estaba en otra parte. Había tomado la decisión 3 días atrás, después de que el notario me llamara para recordarme que debía actualizar mi testamento. Fue entonces cuando me di cuenta de que había una manera de detener todo esto. Una manera de obligar a Valeria a entender lo que había hecho. Saqué el testamento viejo de mi buró. Era un documento simple, hecho cuando Valeria tenía 15 años.
justo después de que Roberto muriera. En él le dejaba todo: la casa, mis ahorros, que ya no existían, mis pocas joyas. Era lo que cualquier madre haría, era lo que se esperaba, pero las cosas habían cambiado. Llamé al notario a las 9 de la noche. El licenciado Fernández era un hombre eficiente que no hacía preguntas innecesarias. «Buenas noches, doña Sofía. ¿En qué puedo ayudarle? Quiero cambiar mi testamento». «Por supuesto. ¿Cuándo puede pasar por el despacho?» «Mañana, si es posible». «Mañana está bien. ¿Algún cambio en particular que deba preparar?» Respiré hondo. Quiero dejar la casa a mi sobrina Lucía, no a mi hija. Hubo una pausa breve. «Entendido. ¿Alguna razón específica que deba constar en el documento?» «Prefiero explicárselo en persona». «Está bien. La espero mañana a las 11». Colgué. Me sentía como si acabara de saltar de un precipicio. No había vuelta atrás ahora. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando los sonidos nocturnos de la casa, las tuberías crujiendo, el viento colándose por las rendijas, el reloj de pared marcando cada segundo. Pensé en Roberto, en cómo habría manejado él esta situación. Roberto era un hombre tranquilo, medido. Trabajaba como contador en una empresa de autobuses. Nunca ganó mucho, pero era responsable. Valeria tenía 12 años cuando el infarto se lo llevó. Fue tan rápido que ni siquiera alcanzó a llegar al hospital. Después de su muerte, traté de ser padre y madre. Traté de darle a Valeria todo lo que él le habría dado. Quizás ese fue mi error. Quizás la llené de cosas para compensar la ausencia. Quizás le enseñé que el amor se mide en regalos y permisos. A la mañana siguiente fui al despacho del notario. El licenciado Fernández me recibió en su oficina llena de libros jurídicos y retratos de abogados muertos. «Doña Sofía, antes de proceder debo preguntarle, ¿está segura de esta decisión? Desheredar a un hijo es algo serio. Puede generar conflictos familiares graves». «No la estoy desheredando completamente», expliqué. «Solo estoy dejando la casa a Lucía. Valeria recibirá mis otros bienes». «¿Qué otros bienes?» «Mis muebles, mi ropa, mis libros». El notario me miró con una expresión que mezclaba compasión y preocupación. «Doña Sofía, si me permite decirlo, eso no es realmente una herencia. La casa es lo único de valor que tiene». «Lo sé. ¿Y estás segura?» «Completamente». Firmé los papeles. Cada rúbrica se sentía como un clavo enterrándose en el ataúd de mi relación con Valeria. Pero también se sentía como una liberación. Como si finalmente, después de años de cargar con su peso, pudiera respirar. Lucía vino a visitarme ese domingo. Lucía es hija de mi hermana Beatriz, que murió de diabetes hace 5 años. Tiene 28 años, trabaja como maestra de primaria y vive en un departamento pequeño en la colonia La Paz. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Me visita cada domingo sin falta. Trae pan dulce de la panadería El Globo y nos sentamos a tomar café de olla mientras ella me cuenta de sus alumnos. «Tía, ¿estás bien?», preguntó ese domingo, mirándome con preocupación. «Te ves muy delgada». «Estoy bien, mi niña, solo un poco cansada del trabajo». «¿Ya hablaste con Valeria?» «Hablé. No fue una conversación agradable». Lucía suspiró. Ella sabía todo sobre las deudas. Había sido la única persona en quien confié cuando descubrí lo que Valeria había hecho. «Tía, no tienes que seguir protegiéndola. Ya es una adulta». «Lo sé. Por eso hice lo que hice». Le conté sobre el testamento. Lucía palideció. «Tía, no. No puedes hacer eso por mí. Yo no necesito. No lo hago por ti, Lucía. Lo hago por mí. Y por ella. Quizás así entienda. Va a odiarte. Ya me odia». Lucía tomó mi mano. Sus ojos estaban húmedos. «Pero yo no quiero la casa, tía. Yo te quiero a ti». Fue en ese momento cuando sentí que algo se rompía dentro de mí. Las lágrimas que había estado conteniendo durante meses finalmente salieron. Lloré sobre la mesa de la cocina, con mi sobrina abrazándome, mientras afuera las campanas de la catedral llamaban a misa. No le conté a Lucía sobre el diagnóstico. Todavía no. No podía.
El cáncer de páncreas era mi secreto, mi carga privada. Los doctores del hospital universitario me habían dado entre 6 meses y 1 año. No había dinero para quimioterapias. Las deudas habían consumido todo. Mi seguro social cubría lo básico, pero no los tratamientos experimentales que podrían darme más tiempo. Valeria se enteró del cambio de testamento 2 semanas después, cuando llamó al notario para verificar algo. El licenciado Fernández, pensando que yo ya le había informado, le confirmó los cambios. La llamada que recibí fue apocalíptica. «¡Eres una perra!», gritaba Valeria. «¡Una maldita perra! Esa casa es mía. Papá la compró para mí. Tu padre la compró para la familia», respondí con una calma que no sentía. «Y tú dejaste de ser parte de esta familia cuando decidiste robarme». «No te robé, solo usé el crédito disponible. Crédito que se sacó con mi nombre, sin mi permiso, y que ahora yo tengo que pagar. Pues entonces no me lo hubieras dado. Todo esto es tu culpa». «Tienes razón», dije, y la sorpresa la silenció por un momento. «Es mi culpa. Te crié para que creyeras que todo te lo merecías sin esfuerzo. Te enseñé que podías tomar lo que quisieras sin consecuencias. Pero ya no más, Valeria. Se acabó. Si no cambias ese testamento, nunca más vas a verme. Entonces no te veré». Colgó. No volvió a llamar. Pasaron 3 semanas. Marzo llegó con sus días calurosos y sus noches frescas. En las mañanas me levantaba con dolor en el estómago. Algunas veces era tan fuerte que tenía que sentarme en el borde de la cama y respirar profundo hasta que pasara. Don Esteban me veía con más preocupación cada día, pero no decía nada. Los clientes de la tienda empezaron a notar que me cansaba más rápido, que a veces tenía que sentarme en medio de una venta. Una tarde de viernes, mientras cerraba la tienda, vi a Valeria parada frente a mi casa. Llevaba jeans rotos y una blusa cara de Zara. Su cabello estaba peinado en un chongo perfecto. Se veía hermosa y furiosa. «Hola, mamá», dijo cuando me acerqué. «Hola, Valeria. Vine a hablar. Pasa, entramos a la casa». El silencio era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Valeria caminó por la sala, tocando los muebles como si los estuviera evaluando. «Esta casa vale mucho dinero», dijo finalmente. «En el centro histórico, fácil, 2,5 millones. Lo sé. Y se la vas a dar a Lucía. A Lucía, que ni siquiera es tu hija. Lucía me ha tratado como hija estos últimos años. Más de lo que tú has hecho». Valeria se giró hacia mí. Sus ojos brillaban con lágrimas de rabia. «¿Sabes cuánto me ha costado esto? ¿Sabes lo humillante que es que mis amigas me pregunten por qué ya no tengo carro? ¿Sabes cómo me siento? No, Valeria, no lo sé, porque nunca me lo has dicho. Solo me gritas y me exiges y me culpas. ¿Y qué esperas? Me quitaste mi carro. Me estás quitando mi herencia. Te quité un carro que era mío. Y te estoy quitando una herencia que todavía no te corresponde porque yo todavía estoy viva». Valeria se dejó caer en el sofá. Por primera vez en años, la vi vulnerable. «No entiendo por qué me odias tanto». Me senté frente a ella. El dolor en mi estómago era intenso, pero lo ignoré. «No te odio, Valeria. Te amo. Por eso estoy haciendo esto. Eso no tiene ningún sentido. Tiene todo el sentido del mundo. Te he dado todo lo que has pedido durante toda tu vida. Y lo único que has aprendido es a tomar. Nunca a agradecer. Nunca a valorar. Nunca a responsabilizarte. Yo sí valoro. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin querer algo? ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste «gracias»? Valeria guardó silencio. Sus mejillas estaban rojas. «Pensé que cuando te quitara el carro, entenderías. Pensé que cuando te dijera sobre las deudas, te disculparías. Pero no lo hiciste. Solo te enojaste más. Así que tomé la última decisión que me quedaba». «Esto es un chantaje emocional», susurró Valeria. «No, esto es una consecuencia. Algo que debí enseñarte hace mucho tiempo». Valeria se levantó bruscamente. «Voy a pelear esto legalmente.
Voy a impugnar el testamento. Puedes intentarlo. El notario dice que está todo en orden. Te vas a arrepentir de esto. Quizás, pero no más que de haber permitido que llegaras a esto. Valeria caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró. ¿Sabes qué es lo más triste? Que papá estaría decepcionado de ti. La puerta se cerró con un golpe que hizo temblar los vidrios. Me quedé sola en la sala, con el eco de sus palabras resonando en mi cabeza. Roberto. ¿Qué habría hecho Roberto? ¿Habría sido más firme que yo? ¿Habría evitado que llegáramos a esto? Esa noche, me arrodillé frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe en mi recámara. No recé, solo me quedé ahí, mirando su rostro sereno, buscando alguna señal de que había tomado la decisión correcta. No llegó ninguna señal, solo el silencio de la casa vieja y el peso de mi propia soledad. Los días siguientes fueron un borrón. El dolor se intensificó. Empecé a perder peso visiblemente. Don Esteban finalmente me confrontó. «Sofía, tiene que ir al doctor. Esto no es normal». «Ya fui, don Esteban». «¿Y?» «Estoy enferma». «¿Qué tan enferma?» No pude responder. Él entendió. «Dios mío», susurró. «¿Valeria lo sabe?» «No. Tiene que decirle». «No todavía». «¿Por qué no?» «Porque si se lo digo ahora, va a pensar que lo hice por lástima, que cambié el testamento para castigarla antes de morir. Y no es así. Lo hice porque es lo correcto». Don Esteban me abrazó. Fue la primera vez en meses que alguien me abrazaba sin esperar nada a cambio. Lloré en su hombro como una niña. Abril llegó con sus jacarandas floreciendo. Puebla se llenaba de ese color púrpura que siempre me había parecido el más hermoso del mundo. Caminaba por las calles del centro y veía a las familias. Madres con hijas riendo, compartiendo nieves en el Zócalo, tomándose selfies frente a la catedral. Me preguntaba si Valeria y yo alguna vez habíamos sido así. Me preguntaba si todavía podíamos serlo. Lucía me acompañó a mi cita médica de seguimiento. Los resultados no fueron buenos. El tumor había crecido. Tenía quizás 4 meses. «Tengo que decírselo», dije en el camión de regreso. «Tengo que decírselo a Valeria». «¿Estás segura?» «No, pero tengo que hacerlo de todos modos». Llamé a Valeria esa noche. Sonó 5 veces antes de que contestara. «¿Qué quieres?» «Necesito que vengas a Puebla». «No tengo nada que hablar contigo». «Por favor, Valeria, es importante». «¿Más importante que robarme mi herencia?» «Sí». Hubo una pausa larga. «Voy el sábado, pero solo porque quiero ver la cara que pones cuando te diga que contraté un abogado». «Está bien. Te espero». Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo el peso de lo que venía. El sábado sería el día en que todo cambiaría. El día en que Valeria descubriría que su madre estaba muriendo. Y no sabía si eso nos acercaría o nos destruiría definitivamente. El sábado amaneció nublado. Desde mi ventana podía ver cómo las nubes grises se acumulaban sobre los volcanes. Preparé café de olla, aunque sabía que probablemente no podría tomarlo. Mi estómago rechazaba casi todo ahora. Había perdido 8 kilos en las últimas semanas. Mis blusas me quedaban flojas. Mis pantalones se caían de mi cadera. Cuando me miré al espejo esa mañana, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Valeria llegaría a las 3 de la tarde. Tenía 5 horas para prepararme. 5 horas para encontrar las palabras correctas. 5 horas para reunir el valor de destruir el último muro que quedaba entre nosotras. Limpié la casa obsesivamente. Sacudí los muebles que ya estaban limpios. Barrí el patio aunque no había basura. Acomodé las fotografías en el librero, deteniéndome en cada una. Valeria de bebé, con su gorrito rosa. Valeria en su primera comunión, con su vestido blanco y su misal en las manos. Valeria en su graduación de secundaria, seria y distante. Cada fotografía era un recordatorio de todo lo que habíamos perdido en el camino. A la 1 de la tarde, el dolor se volvió insoportable. Me tomé 2 pastillas de tramadol que el doctor me había recetado. Me recosté en el sofá y esperé a que hicieran efecto. El techo de mi sala tiene vigas de madera antigua. Roberto las había restaurado cuando compramos la casa.
Pasé media hora contándolas, una por una, tratando de no pensar en lo que venía. El timbre sonó a las 3:15. Me levanté despacio, alisándome la blusa. Abrí la puerta. Valeria estaba parada en el umbral con los brazos cruzados. Llevaba un vestido negro entallado y tacones. Se había maquillado perfectamente. Parecía lista para una batalla. «Hola», dije. «Hola», respondió sin mirarme a los ojos. «Pasa, por favor». Entró con pasos firmes, como si estuviera marcando territorio. Se sentó en el sillón sin que la invitara. Sacó su celular y lo puso sobre la mesa de centro con la pantalla hacia arriba. «Tengo una cita a las 6», dijo. «Así que tienes 3 horas para decirme qué es tan importante». Me senté frente a ella. Mis manos temblaban. Las escondí entre mis piernas. «Estoy enferma», dije. No había ensayado una introducción elegante. No había manera suave de decirlo. Valeria levantó la vista por primera vez. Sus ojos se entrecerraron. «¿Enferma de qué?» «Cáncer. De páncreas. Etapa 4». El silencio que siguió fue absoluto. Afuera, un vendedor ambulante pregonaba elotes. Una pareja de turistas pasaba riendo. Pero dentro de mi sala, el mundo se había detenido. «¿Cuándo te diagnosticaron?» Su voz sonaba diferente, más pequeña. «Hace 3 meses». «3 meses», repitió. «3 meses y no me dijiste nada». «No». «¿Por qué?» «Porque necesitaba hacer las cosas bien antes de decírtelo. Necesitaba tomar decisiones sin que pensaras que era por la enfermedad». Valeria se levantó bruscamente. Caminó hacia la ventana, dándome la espalda. «El testamento», dijo. «Lo cambiaste porque estás muriendo. Lo cambié porque era lo correcto. Esté muriendo o no». Se giró hacia mí. Su maquillaje perfecto empezaba a correrse. Tenía lágrimas en los ojos. «¿Cuánto tiempo te queda?» «El doctor dice que entre 4 y 6 meses». «¿Y tratamiento? ¿Quimio? ¿Algo?» «No hay dinero para tratamientos. Las deudas. ¡Las malditas deudas!», gritó. «Siempre las malditas deudas. ¿Por eso no te vas a curar? ¿Por dinero?» «No voy a curarme porque no hay cura, Valeria. El cáncer de páncreas en etapa 4 no tiene cura, solo tiempo. Y ese tiempo se puede extender con tratamientos que cuestan cientos de miles de pesos que no tengo». «Yo puedo conseguir el dinero», dijo desesperada. Puedo vender cosas. Puedo pedir prestado». «¿A quién le vas a pedir prestado? ¿Con qué tarjetas de crédito que ya están al máximo?» La bofetada fue verbal, pero dolió como si hubiera sido física. Valeria se dejó caer de nuevo en el sillón. Se cubrió la cara con las manos. «Esto no puede estar pasando», susurraba. «Esto no puede estar pasando». Me levanté y me senté junto a ella. Quise abrazarla, pero ella se apartó. «No me toques», dijo. «No tienes derecho a tocarme después de lo que has hecho». «¿Después de lo que yo he hecho?» «Me ocultaste que te estás muriendo. Me quitaste mi herencia. Me trataste como si fuera una criminal. Eres una criminal, Valeria. Cometiste fraude. Usaste mi identidad para robar. Y cuando te confronté, no pediste perdón. Te enojaste. Porque tú nunca me enseñaste a ser diferente», gritó poniéndose de pie otra vez. «Tú me enseñaste que podía tener lo que quisiera. Tú me enseñaste que no había consecuencias. Y ahora me castigas por ser exactamente lo que tú me hiciste ser». Sus palabras me golpearon como piedras. Porque tenía razón. Porque yo había creado este monstruo. Porque después de que Roberto murió, había tratado de llenar el vacío con cosas, con permisos, con indulgencias. «Tienes razón», dije, y mi voz se quebró. «Tienes toda la razón. Fui una mala madre. Te fallé. Pero lo que estoy haciendo ahora es intentar corregir eso. Intentar enseñarte, aunque sea tarde, que las acciones tienen consecuencias, que el amor no es complacencia, que la familia no es un cajero automático». «Pues lo hiciste genial, mamá», dijo con sarcasmo venenoso. «Me enseñaste la lección justo cuando te estás muriendo. ¿Sabes qué? Creo que es mejor que te mueras. Al menos así no tendré que seguir decepcionándote». Se dirigió hacia la puerta. Cada paso era una puñalada. «Valeria, espera»,
No, no voy a esperar. Me voy. Y no voy a volver. Puedes morirte sola con tu lección moral y tu puta casa que le diste a Lucía. Espero que les vaya muy bien juntas. ¡Valeria! Pero la puerta ya se había cerrado. El sonido del portazo resonó en las paredes vacías. Me quedé parada en medio de la sala, temblando, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Las pastillas no estaban haciendo efecto suficiente. El dolor era insoportable. Me arrastré hasta mi recámara y me acosté. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas corrieran libremente. Afuera, las campanas de la catedral llamaban a misa de 6. Pensé en levantarme, en ir, en arrodillarme frente al altar y pedirle a Dios que me diera una señal. Pero no me moví. No tenía fuerzas. Desperté a las 11 de la noche. Mi celular tenía 17 llamadas perdidas, todas de Lucía. La llamé. «Tía, ¿dónde estabas?» Su voz sonaba frenética. «Te llamé 1000 veces. Estaba dormida. ¿Qué pasó?» Valeria me llamó. Estaba llorando. Me contó todo. Sobre el cáncer. Cerré los ojos. «¿Qué más te dijo?» «Que te odia, que nunca te va a perdonar, que...» Lucía se quebró. «Tía, ¿por qué no me dijiste que estabas tan mal?» «Porque no quería que fuera sobre eso. Quería que las decisiones que tomé fueran sobre lo correcto, no sobre la lástima. Pero ahora Valeria piensa que todo fue una manipulación. Piensa que cambiaste el testamento para castigarla antes de morir. Y quizás tenga razón. No, tía, no la tiene. Tú hiciste lo correcto». «¿Lo hice?» «Porque ahora mi hija me odia y yo me voy a morir sin su perdón». Lucía lloró del otro lado de la línea. Yo también lloré. Nos quedamos así, llorando juntas a través del teléfono, hasta que no quedaron más lágrimas. Los días siguientes fueron un infierno. El dolor se intensificó. Don Esteban me dio permiso indefinido del trabajo. Sabía que no iba a regresar. Lucía venía todos los días a cuidarme. Me preparaba caldos que yo no podía comer. Me daba las pastillas. Me ayudaba a bañarme cuando ya no podía hacerlo sola. Valeria no llamó. Pasó una semana, 2, 3. Abril se transformó en mayo. Las jacarandas dejaron de florecer. El calor se volvió sofocante. Yo me volvía más pequeña cada día. Mi cuerpo se estaba consumiendo de adentro hacia afuera. Una tarde, mientras Lucía me ayudaba a cambiarme, le pregunté: «¿Crees que me odia de verdad?» «No lo sé, tía. ¿Has hablado con ella?» «Una vez. Me dijo que no quería hablar de ti». «¿Y de la casa?» «¿Dijo algo de la casa?» Lucía dudó. «Dijo que la va a pelear, que tiene un abogado». «Está bien, que la pelee. Pero tía...» «Está bien, Lucía, que haga lo que tenga que hacer». Esa noche, sola en mi recámara, saqué una caja del closet. Era una caja de madera que Roberto me había regalado en nuestro 10º aniversario. Dentro guardaba cartas, fotografías viejas, recuerdos. Busqué hasta encontrar lo que necesitaba. Una carta que Roberto me había escrito 3 días antes de morir. No sabía que iba a morir cuando la escribió. Era una carta común, dejada sobre la mesita de noche, escrita en su letra pequeña y cuidadosa. Decía cosas simples: que me amaba, que era feliz con nuestra vida, que Valeria era lo mejor que nos había pasado. Pero había una línea que siempre me había parecido profética. A veces el amor verdadero es dejar que las personas enfrenten sus propias consecuencias, aunque nos duela verlas caer. Leí esa línea una y otra vez. Roberto lo había sabido. Lo había entendido mejor que yo. Y ahora, 12 años después, yo finalmente estaba aprendiendo la lección. A finales de mayo, el doctor me internó en el hospital. Los dolores eran demasiado intensos para manejarlos en casa. Me pusieron morfina. Todo se volvió nebuloso. Los días se mezclaban con las noches. Lucía estaba siempre ahí, sosteniendo mi mano. A veces venía don Esteban. A veces el padre Miguel de la catedral, aunque yo le había dicho que no quería confesión. «No vengo a confesarla, Sofía», decía él con amabilidad. «Solo vengo a ti a acompañarla». Y se quedaba sentado en la silla junto a mi cama, rezando en silencio, mientras yo entraba y salía de la conciencia. En uno de mis momentos lúcidos, le pregunté a Lucía: «¿Ha llamado?»
Lucía negó con la cabeza. No, tía. ¿Le dijiste que estoy hospitalizada? Sí, le mandé un mensaje. ¿Y qué dijo? No respondió. Cerré los ojos. Así que esta era la respuesta. Moriría sin ver a mi hija, sin su perdón, sin una última oportunidad de decirle todo lo que necesitaba decir. Pero entonces, en la madrugada del 3 de junio, mientras la morfina me hacía flotar entre sueños y realidad, escuché una voz familiar. «Mamá». Abrí los ojos con dificultad. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la luz del pasillo que se colaba por la puerta entreabierta. Junto a mi cama, Valeria estaba sentada en la silla. Se veía destrozada. Tenía ojeras profundas. Su cabello estaba despeinado, su ropa arrugada. «Valeria», susurré. «Vine», dijo, y su voz se quebró. «Vine, mamá. Pensé que no vendrías». Yo también lo pensé, pero no pude. No pude dejarte morir sola. Estiré mi mano. Ella la tomó. Sus dedos estaban fríos. O quizás los míos estaban demasiado calientes. Ya no podía distinguir. «¿Por qué viniste?», pregunté. «Porque estoy enojada contigo. Porque te odio. Pero también porque te amo. Y porque no puedo vivir con la idea de que lo último que te dije fue que esperaba que te murieras sola. Tuviste razón en muchas cosas», dije. «Fui una mala madre. Te fallé». «No», Valeria negó con la cabeza violentamente. «No, mamá. Yo te fallé. Yo fui la que...» Su voz se rompió completamente. «Yo fui la que te robó. La que te mintió. La que te usó. Yo fui la mala hija. Fuimos malas las dos», dije. «Pero podemos perdonarnos. ¿Podemos perdonarnos, Valeria?» Ella se inclinó sobre la cama y me abrazó. Su cuerpo temblaba con sollozos violentos. La abracé de vuelta con las pocas fuerzas que me quedaban. «Lo siento», decía una y otra vez. «Lo siento mucho, mamá. Lo siento tanto. Yo también lo siento, mi niña. Yo también». Nos quedamos así, abrazadas, llorando juntas, mientras afuera el hospital despertaba con su rutina matutina. Cuando finalmente se separó, Valeria se limpió la cara con las manos. «¿Todavía puedes cambiar el testamento?», preguntó. La miré sin entender. «¿Qué? ¿El testamento? ¿Todavía lo puedes cambiar? Valeria, no tienes que...» «No, mamá. Sí tengo que hacerlo. Lucía merece esa casa. Ella ha estado aquí. Ella te cuidó. Yo no. Yo estuve enojada y egoísta y no vine. Así que ella merece la casa. Yo no la quiero. Valeria. Y voy a pagar las deudas», continuó. «No sé cómo todavía. Quizás me tarde años, pero las voy a pagar. Todas, te lo prometo». Las lágrimas corrían por mi cara. Por primera vez en meses, no eran lágrimas de dolor o tristeza. Eran lágrimas de alivio, de esperanza, de redención. «Te creo», dije. «Y te perdono». Valeria se quedó conmigo todo ese día. Lucía llegó a las 9 de la mañana y se sorprendió de encontrarla ahí. Hubo un momento de tensión, pero luego Valeria se levantó y abrazó a su prima. «Gracias», le dijo. «Gracias por cuidar de mi mamá cuando yo no pude». Lucía también lloró. Las tres lloramos. Era como si todos los meses de dolor y rabia finalmente se estuvieran liberando. Los doctores me dieron el alta 2 días después. No porque estuviera mejor, sino porque ya no había nada más que pudieran hacer por mí. Me dijeron que podía pasar mis últimas semanas en casa. Valeria me llevó de regreso a Puebla en un carro rentado. Manejó despacio, evitando los baches, sosteniéndome la mano cada vez que el dolor se volvía intenso. Cuando llegamos a la casa, me ayudó a entrar. La casa olía a lavanda. Lucía había limpiado todo. Había flores frescas en la mesa. Había preparado caldo de pollo. «Gracias por traerme», le dije a Valeria. «Me voy a quedar», dijo ella. «¿Qué? Me voy a quedar aquí, contigo, el tiempo que te quede». «¿Y tu universidad? ¿Tu departamento?» Pedí permiso indefinido. «Mi roommate se va a encargar del departamento. Lo importante eres tú, mamá». Nos instalamos en una rutina. Valeria dormía en su antigua recámara. Lucía venía todas las tardes después del trabajo. Entre las dos me cuidaban. Me daban mis pastillas,
Me leían libros, me contaban historias. Algunas veces venían amigas del barrio. Doña Carmen, que me había visto crecer. La señora Lupita, que vendía flores en el mercado. Don Esteban, que traía pan dulce cada domingo. Una tarde, mientras Valeria me cepillaba el cabello con cuidado infinito, le pregunté: ¿qué vas a hacer cuando esto termine? Voy a terminar la universidad, dijo. Voy a conseguir un trabajo bueno. Voy a pagar cada centavo de las deudas. Y voy a vivir de una manera que te haga sentir orgullosa, donde quiera que estés. Ya estoy orgullosa, dije. Ahora mismo. Estoy orgullosa de que hayas venido, de que te hayas quedado, de que hayas aprendido. Valeria se inclinó y besó mi frente. Te amo, mamá. Yo también te amo, mi niña. Junio avanzó. Mi cuerpo se debilitaba más cada día. Dormía la mayor parte del tiempo. Pero cuando estaba despierta, estaba rodeada de amor. Valeria y Lucía se habían vuelto inseparables. Las veía reír juntas, cocinar juntas, cuidarme juntas. Eran la familia que yo siempre había soñado que fueran. Una noche Valeria entró a mi recámara con algo en las manos. «Encontré esto en tu closet», dijo mostrándome la carta de Roberto. «¿La escribió papá?» «Sí, 3 días antes de morir». «¿Puedo leerla?» «Claro». La observé mientras leía. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas cuando llegó a la línea sobre el amor y las consecuencias. «Él lo sabía», dijo. «Sabía que a veces había que ser duro. Tu padre era muy sabio. Como tú». «No, mi niña. Solo aprendí tarde. Demasiado tarde». «No fue tarde, mamá. Llegaste justo a tiempo». Esa fue una de nuestras últimas conversaciones reales. Después de eso, las palabras se volvieron más difíciles. El dolor más intenso. La morfina más constante. El 28 de junio, en una tarde calurosa de sábado, desperté en mi recámara rodeada de las personas que amaba. Valeria estaba a mi derecha, sosteniendo mi mano. Lucía a mi izquierda. El padre Miguel estaba al pie de la cama, rezando suavemente. Don Esteban estaba junto a la puerta, con lágrimas en los ojos. «¿Ya es hora?», pregunté, aunque sabía la respuesta. Valeria asintió, incapaz de hablar. «No tengan miedo», dije con el poco aliento que me quedaba. «Viví, amé, me perdonaron. Eso es suficiente». «Te amamos, mamá», dijo Valeria. «Lo sé», sonreí. Siempre lo supe. Cerré los ojos. El dolor se estaba alejando. O quizás yo me estaba alejando del dolor. Ya no importaba. Sentía la mano de Valeria en la mía. Escuchaba la voz del padre Miguel rezando el Padre Nuestro. Olía las flores de lavanda que Lucía había puesto en el buró. Y por primera vez en meses, sentí paz. Nunca pensé que escribiría esto en primera persona. Siempre fue mamá la que contaba las historias. Pero ahora ella ya no está. Y alguien tiene que terminar lo que empezó. Alguien tiene que contar lo que vino después. Mamá murió el 28 de junio, a las 6:43 de la tarde. Sé la hora exacta porque miré el reloj en el momento en que su mano dejó de apretar la mía. Fue rápido y tranquilo, como dormirse. El padre Miguel terminó el Padre Nuestro. Lucía sollozaba calladamente. Don Esteban se persignó. Y yo me quedé ahí, sosteniendo su mano que todavía estaba tibia, incapaz de creer que ya se había ido. Los siguientes días fueron un borrón. Hubo que firmar papeles en el hospital. Hubo que ir a la funeraria. Hubo que elegir un ataúd. ¿Cómo se elige un ataúd? ¿Qué diferencia hace si es de caoba o de pino, cuando la persona que va a estar adentro ya no puede opinar? Lucía me ayudó con todo. Yo apenas podía funcionar. El funeral fue en la Catedral de Puebla. Mamá no era especialmente religiosa, pero había crecido yendo a misa ahí todos los domingos con mis abuelos. El padre Miguel insistió en oficiar él mismo. La iglesia se llenó de gente que yo no conocía, vecinos del barrio, clientes de la tienda de don Esteban, maestras de la primaria donde Lucía trabajaba. Todos tenían historias sobre mamá, sobre cómo les había ayudado con algo, sobre cómo siempre tenía una palabra amable, sobre cómo era la primera en llevar comida cuando alguien estaba enfermo.
Yo me senté en la primera banca, vistiendo un vestido negro que había comprado apurado el día anterior, escuchando a extraños hablar de mi madre, como si la conocieran mejor que yo. Y quizás la conocían. Quizás yo había estado tan ocupada tomando lo que ella me daba, que nunca me detuve a ver quién era realmente. Después del funeral, hubo un rosario en la casa. La sala se llenó de gente rezando misterios que yo no recordaba. Doña Carmen preparó café de olla. La señora Lupita trajo pan dulce. Don Esteban organizó todo con una eficiencia que me hizo llorar de gratitud. Lucía y yo nos sentamos juntas en el sofá, aceptando condolencias de personas que decían cosas como «está en un lugar mejor» y «Dios tiene un plan». Cuando finalmente todos se fueron y la casa quedó en silencio, Lucía y yo nos quedamos solas en la cocina. Eran casi las 11 de la noche. Estábamos exhaustas. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Lucía. «No lo sé. ¿Vas a regresar a Ciudad de México?» «Eventualmente. Pero primero necesito arreglar cosas aquí». «¿Las deudas?», asentí. «Las deudas. Y otras cosas». Lucía me tomó la mano. «No tienes que hacerlo sola. Yo te voy a ayudar». «Eres demasiado buena, Lucía». «No, solo quiero a tu mamá. Y quiero ayudarte porque ella te quería a ti». Lloré en su hombro como había llorado en el hombro de mamá cuando era niña y me caía de la bicicleta. Lucía me dejó llorar hasta que no quedaron más lágrimas. Los días siguientes fueron extraños. Despertar en la casa sabiendo que mamá no estaba. Ver su silla vacía en la cocina. Escuchar el silencio donde solía estar su voz. Todo se sentía irreal, como si estuviera viviendo en un sueño del que no podía despertar. Una semana después del funeral, el licenciado Fernández nos citó en su despacho para la lectura del testamento. Lucía y yo fuimos juntas. Yo sabía lo que diría el documento. Mamá no lo había cambiado. La casa era para Lucía. Para mí quedaban los muebles, la ropa, las fotografías, los recuerdos. El notario leyó el testamento con voz monótona. Lucía lloraba silenciosamente. Cuando terminó, hubo un momento de silencio incómodo. «Señorita Valeria», dijo el licenciado, «su madre dejó esto para usted». Me entregó un sobre blanco con mi nombre escrito en la letra de mamá. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había una carta. «Mi querida Valeria, si estás leyendo esto, significa que ya me fui. Significa que te dejé con muchas preguntas y quizás con algo de rabia todavía. Quiero que sepas que cada decisión que tomé fue por amor. No siempre fue amor sabio. No siempre fue amor que se sintiera bien. Pero siempre fue amor. La casa es para Lucía porque ella la necesita más que tú. Pero hay algo más que quiero que tengas. En el Banco Santander, cuenta número 654783921, hay un seguro de vida de tu padre que nunca toqué. Son 250.000 pesos. Es para ti. Úsalos sabiamente. Úsalos para terminar tu carrera. Úsalos para empezar de nuevo. Pero sobre todo, úsalos para pagar las deudas que hiciste a mi nombre. No porque tengas que hacerlo legalmente, sino porque es lo correcto. Quiero que sepas que te perdono, mi niña, completamente. Y espero que tú también puedas perdonarme algún día. Fui una madre imperfecta que cometió muchos errores, pero te amé con todo lo que tenía. Y donde quiera que esté ahora, seguiré amándote. Sé fuerte, sé honesta, sé la mujer que sé que puedes ser. Con todo mi amor, mamá». No pude terminar de leer. Las lágrimas borraban las palabras. Lucía me abrazó. El licenciado Fernández discretamente salió de la oficina para darnos privacidad. «Tenía un seguro», sollozaba. «Tenía dinero todo este tiempo y no lo usó para tratarse. Lo guardó para mí. Porque te amaba», dijo Lucía. «Más de lo que tú o yo podemos entender». Salimos del despacho en silencio. El sol de julio pegaba fuerte sobre las calles de Puebla. Caminamos sin rumbo hasta que llegamos al Zócalo. Nos sentamos en una banca frente a la catedral. Había niños jugando, vendedores de globos, turistas tomando fotos. La vida continuaba, indiferente a mi dolor. «¿Qué vas a hacer con el dinero?», preguntó Lucía.
Voy a pagar las deudas, dije. Todas, hasta el último peso. ¿Y si no alcanza? Entonces trabajaré hasta pagarlas. Me va a tomar años, pero lo voy a que sí hacer. Tu mamá estaría orgullosa. Espero que sí. Regresé a Ciudad de México 2 semanas después. Lucía me ayudó a papá empacar mis cosas de la casa. Fue doloroso ver cómo mi antigua recámara quedaba vacía. Fue aún más doloroso despedirme de Lucía, sabiendo que la casa ahora era suya. «Puedes venir cuando quieras», dijo ella. «Esta siempre será tu casa también. Gracias, Lucía, por todo. Cuídate, prima, y llámame si necesitas cualquier cosa». El viaje de regreso a la Ciudad de México fue largo. 4 horas en autobús pensando en todo lo que había pasado, en todo lo que había perdido y ganado. Cuando llegué a mi departamento se sentía extraño, vacío, como si perteneciera a otra persona, a otra vida. Mi roommate, Daniela, me recibió con un abrazo. «Lo siento mucho, Val. ¿Cómo estás?» «Honestamente, no lo sé. ¿Necesitas algo?» «Necesito un trabajo. Y rápido». Los siguientes meses fueron una prueba de fuego. Regresé a la universidad y terminé mi último semestre con un promedio mediocre, pero lo terminé. Al mismo tiempo, empecé a trabajar en 2 lugares. De día como diseñadora freelance para una agencia pequeña, de noche como mesera en un restaurante de Condesa. Dormía 5 horas por noche. Vivía de café y tacos de la esquina. Pero cada quincena, religiosamente, pagaba un pedazo de las deudas de mamá. El dinero del seguro lo usé exactamente como mamá me había pedido. Pagué las deudas más grandes primero. Los préstamos bancarios que tenían tasas de interés más altas. Las tarjetas que estaban reportadas en el buró de crédito. En 6 meses, había liquidado casi la mitad de lo que debía. Los otros 150,000 pesos los pagué poco a poco con mi trabajo. Fue duro. Hubo noches en que lloraba de cansancio. Hubo días en que quería rendirme. Pero siempre que pensaba en abandonar, recordaba la cara de mamá en el hospital. Recordaba cómo me había perdonado. Recordaba que ella había muerto sin tratarse para dejarme ese dinero. Y seguía adelante. Lucía y yo hablábamos por teléfono cada semana. Ella me contaba de la casa, de cómo la estaba arreglando poco a poco. Había pintado la cocina de amarillo claro. Había plantado flores en el patio. Estaba convirtiéndola en su hogar, pero siempre mantenía mi recámara intacta. «Por si quieres venir a visitarme», decía. Y yo sí iba. Cada 2 meses viajaba a Puebla y pasaba el fin de semana en la casa. Cocinábamos juntas. Visitábamos la tumba de mamá en el cementerio municipal. Nos sentábamos en el zócalo a tomar nieves. Poco a poco, Lucía y yo dejamos de ser primas y nos convertimos en hermanas. 1 año después de la muerte de mamá, hice el último pago de las deudas. Era un martes por la tarde. Estaba en el banco, depositando el último cheque, cuando el cajero me entregó el comprobante que decía «Saldo, 0». Me quedé mirándolo durante 5 minutos completos. Había terminado. Después de 3 años de destrucción y 1 año de reconstrucción, finalmente había terminado. Salí del banco y llamé a Lucía. «Lo hice», dije. «Pagué todo». Ella gritó de alegría del otro lado de la línea. «Tu mamá estaría tan orgullosa». «Lo sé. Ojalá pudiera decírselo. Ella lo sabe, Val. Donde quiera que esté, lo sabe». Esa noche me senté en mi departamento con una cerveza y miré las fotografías que había traído de la casa. Mamá en su boda, joven y hermosa con su vestido blanco. Mamá con papá, abrazados frente a la casa recién comprada. Mamá conmigo de bebé, mirándome con una ternura que nunca supe apreciar hasta que fue demasiado tarde. Saqué mi laptop y empecé a escribir. No sabía qué estaba escribiendo al principio, pero las palabras fluían como si tuvieran voluntad propia. Escribí sobre mamá, sobre las deudas, sobre el cáncer, sobre el perdón. Escribí durante horas, hasta que las palabras se agotaron y el sol empezaba a salir. Cuando terminé, tenía 50 páginas de texto. La historia completa de mi madre y yo, de cómo nos destruimos y reconstruimos.
de cómo el amor a veces significa decir no, de cómo el perdón es más difícil y más importante de lo que nadie nos enseña. Le puse título: El precio del perdón. No sabía qué hacer con eso. Lo guardé en una carpeta de mi computadora y traté de olvidarlo, pero la historia seguía ahí, llamándome. 2 meses después, en un impulso, se la envié a un blog de historias personales que había encontrado en Internet. No esperaba nada. Solo quería que existiera en algún lugar más allá de mi laptop. Una semana después, recibí un correo. El editor del blog quería publicarla. Dijo que era brutalmente honesta y profundamente conmovedora. Dijo que otras personas necesitaban leerla. La publicaron un viernes por la mañana. Para el lunes, había tenido 50.000 lecturas. La gente comentaba con sus propias historias, con sus propios arrepentimientos, con sus propios perdones pendientes. Una mujer escribió: «Gracias por esto. Acabo de llamar a mi madre después de 2 años sin hablarle». Un hombre escribió: «Perdí a mi padre sin decirle que lo perdonaba. Tu historia me ayudó a sanar». Una chica joven escribió: «Tengo 23 años y le he hecho a mi mamá lo mismo que tú le hiciste a la tuya. Mañana empiezo a cambiar». Leí cada comentario, lloré con cada uno. La historia de mamá, nuestra historia, estaba ayudando a otros, estaba haciendo una diferencia. 1 año y medio después de la muerte de mamá, me gradué de la universidad. Lucía vino a la ceremonia. Don Esteban también. Cuando subí al escenario a recibir mi diploma, pensé en mamá, en cómo nunca llegó a verme graduada, en cómo trabajó toda su vida para pagarme una educación que yo desperdicié por años, en cómo al final lo único que quería era que yo aprendiera. Después de la ceremonia, Lucía, don Esteban y yo fuimos a comer a un restaurante en Coyoacán. Fue una comida sencilla, sin pretensiones, enchiladas verdes y agua de Jamaica, el tipo de comida que mamá habría elegido. «Tu mamá estaría tan orgullosa de ti», dijo don Esteban, levantando su vaso. Por la memoria de Sofía Mendoza, una mujer que supo amar incluso cuando dolía. Brindamos. Lloré. Pero esta vez fueron lágrimas de gratitud, no de dolor. Conseguí un trabajo bueno 6 meses después, como diseñadora senior en una agencia de publicidad. El sueldo era decente, suficiente para vivir cómodamente, ahorrar un poco y empezar a pensar en el futuro. 2 años después de la muerte de mamá, Lucía me llamó con una noticia. Estaba embarazada. «¿De verdad?», grité. «Lucía, eso es increíble». «Sí», decía ella emocionada. «Fue sorpresa, pero estoy feliz. Jorge y yo estamos felices. Jorge era su novio de hace 5 años, un maestro de secundaria tranquilo y amable que me caía muy bien. ¿Ya saben si es niño o niña?». «Es niña», dijo, y su voz se suavizó. «Y quiero llamarla Sofía. Por tu mamá. Me quebré. Completamente. Ella lo hubiera amado», logré decir entre sollozos. «Lo sé. Y quiero que seas su madrina». Por supuesto que sí». La pequeña Sofía nació en abril, 3 años después de que mi mamá muriera. Fue en Puebla, en el mismo hospital donde mamá había pasado sus últimas semanas. Cuando Lucía me puso a la bebé en los brazos, vi los ojos de mi madre mirándome. La misma forma, el mismo color café profundo. «Hola, pequeña Sofía», susurré. «Tu bisabuela hubiera dado cualquier cosa por conocerte». La bebé me agarró el dedo con su manita diminuta. En ese momento algo dentro de mí sanó. Una herida que no sabía que todavía estaba abierta finalmente se cerró. Ahora, 5 años después de la muerte de mamá, estoy sentada en el patio de la casa de Puebla. Es un domingo por la mañana. Lucía está en la cocina preparando café de olla. Jorge está jugando con la pequeña Sofía, que acaba de cumplir 2 años. Yo estoy aquí, en esta casa que ya no me pertenece pero que siempre será mi hogar, escribiendo la versión final de esta historia. He aprendido muchas cosas en estos 5 años. He aprendido que el perdón no borra el pasado, pero te libera del futuro. He aprendido que el amor verdadero
A veces significa límites y consecuencias. He aprendido que nunca es tarde para cambiar, pero que tampoco hay tiempo que perder. He aprendido a vivir con el peso de mis errores sin dejar que me aplasten. He aprendido a honrar la memoria de mamá no con culpa, sino con acción. He aprendido que la redención no es un momento, es un proceso diario de elegir ser mejor. Las deudas están pagadas. Mi vida está en orden. Tengo una carrera que me gusta, relaciones que me nutren, propósito que me guía. Pero sobre todo, tengo paz. La paz de saber que mi madre murió sabiendo que la amaba. La paz de saber que le pedí perdón. La paz de saber que, al final, hicimos las paces. Todavía visito su tumba cada mes. Le llevo flores de lavanda, sus favoritas. Le cuento de mi vida, de la pequeña Sofía, de Lucía. A veces lloro, otras veces río recordando momentos buenos que durante mucho tiempo olvidé que existían. La historia que escribí se ha compartido miles de veces. He recibido cientos de mensajes de personas que leyeron nuestra historia y tomaron decisiones diferentes. Madres que decidieron poner límites a sus hijos, hijas que decidieron llamar a sus madres, familias que decidieron sanar antes de que fuera tarde. No sé si mamá alguna vez imaginó que su dolor tendría un propósito tan grande. No sé si alguna vez soñó que su decisión de cambiar el testamento, que en su momento se sintió como castigo, terminaría siendo la salvación de ambas. Pero yo lo sé ahora, y se lo agradezco cada día. La pequeña Sofía corre hacia mí con sus piernitas rechonchas. Tía Val, ¿jugamos? La levanto y la abrazo. Huele a jabón de bebé y a las galletas que Lucía le dio de desayuno. Claro, mi amor. ¿A qué quieres jugar? ¡A las princesas! Lucía sale de la cocina con el café. ¿Te molesta que jueguen aquí afuera? Está haciendo calor. Para nada. Está perfecto. Nos sentamos las tres en el patio. Lucía y yo tomando café de olla. La pequeña Sofía jugando con sus muñecas. El sol de primavera calentando suavemente. Las campanas de la catedral sonando en la distancia. Este es el legado de mi madre. No una casa, no dinero, sino esto. Una familia reconstruida. Una segunda oportunidad vivida correctamente. Una niña que lleva su nombre y que crecerá rodeada de amor sin condiciones pero con límites claros. Miro hacia el cielo y sonrío. Gracias, mamá, susurro. Por todo. Por el amor difícil. Por las lecciones duras. Por perdonarme. Por enseñarme que nunca es tarde para cambiar. El viento mueve suavemente las hojas del árbol de jacaranda en el patio. Y por un momento, juro que puedo sentir su presencia. No como un fantasma, sino como una certeza cálida en mi pecho. Ella está aquí, en cada decisión correcta que tomo, en cada vez que elijo la responsabilidad sobre la conveniencia, en cada momento en que abrazo a la pequeña Sofía y le enseño el valor de las cosas. Mamá está aquí. Y finalmente, después de todo, estamos en paz. El precio del perdón fue alto. Costó orgullo, comodidad, tiempo y al final, una vida. Pero valió cada lágrima, cada momento doloroso, cada decisión difícil. Porque al final, el perdón no es solo sobre perdonar a otros. Es sobre perdonarte a ti misma. Es sobre vivir de una manera que honre a los que amamos, incluso después de que se hayan ido. Y eso, finalmente, es lo que estoy haciendo. Viviendo, amando, honrando. En memoria de Sofía Mendoza, mi madre, mi maestra, mi salvación. Descansa en paz, mamá. Tu trabajo aquí está hecho. Y fue un trabajo hermoso. Fin epílogo. Cuando la pequeña Sofía cumpla 15 años, le daré esta historia. Le contaré sobre su bisabuela, la mujer que nunca conoció pero que cambió el curso de nuestra familia. Le enseñaré la carta que mi mamá me dejó. Le mostraré las fotografías. Le explicaré que a veces el amor más grande viene envuelto en decisiones difíciles. Y espero que cuando llegue su momento, cuando enfrente sus propias decisiones difíciles, recuerde esta historia. Recuerde que el verdadero amor no es complaciente, que el perdón es posible incluso después del daño más profundo,
que nunca es tarde para cambiar, pero que tampoco hay tiempo que perder. Esta es la herencia real que mi madre me dejó. No una casa, no dinero, sino sabiduría, redención, propósito. Y ahora es mi responsabilidad pasarla adelante, porque eso es lo que hacemos con las lecciones aprendidas con dolor. Las convertimos en luz para los que vienen después. Para Sofía Mendoza, mi madre. Para Sofía Méndez, mi sobrina. Y para todas las Sofías que vendrán. Que nunca olviden el precio del perdón. Y que siempre recuerden que valió la pena pagarlo. Mi hija llamó furiosa cuando descubrió que había vendido el auto que usaba para pagar las deudas que hizo a mi nombre. Pero cuando supo lo que hice con la herencia,